Comentario al Evangelio del 34 domingo del tiempo ordinario. Festividad de Cristo Rey. Un extraño trono. 20 de noviembre de 2022. Primera lectura, 2 Samuel 5, versículos 1 al 3. Salmo 121. Segunda lectura, Colosenses 1, 12 al 20. Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos 35 al 43. El pueblo se había quedado observando. Los jefes a su vez comentaban con sorna: a otros ha salvado, que se salve él, si es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él, se acercaban y le ofrecían vinagre diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate. Además tenía puesto un letrero: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro se lo reprochó: ¿y tú, sufriendo la misma pena, no tienes siquiera temor de Dios? Además, para nosotros es justa, nos dan nuestro merecido. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas como rey. Jesús le respondió: te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. La práctica política de emperadores y gobernadores romanos de la época, tiranos y déspotas, tenía muy poco que ver con las esperanzas que el pueblo hebreo había depositado desde los orígenes en la figura del rey, Mesías, el ungido de Dios, como veremos más adelante. Ante un Jesús que iba a ser vilmente ajusticiado en una cruz, que llevaba por letrero, ironía de la historia, Jesús Nazareno, rey de los judíos, dice Lucas que el pueblo se había quedado observando. Al decir el pueblo, hay que pensar en su totalidad, esto es, en los sumos sacerdotes, los jefes y la gente común, en todo Israel. Es el mismo pueblo que un poco antes había pedido a gritos a Pilato y por 3 veces la condena a muerte de Jesús, cada vez con mayor intensidad, como describe el evangelista Lucas. En la primera, habla Pilato ante el pueblo en general y les dice: me habéis traído a este hombre como si fuera un agitador del pueblo. Pues bien, yo lo he interrogado delante de vosotros y no he encontrado en él ninguno de los delitos de que lo acusáis. Ya veis que no ha hecho nada que merezca la muerte, así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos gritaron todos a una: quita de en medio a ese y suéltanos a Barrabás. Pilato insiste una segunda vez con intención de soltar a Jesús, pero ellos vociferaban: crucifícalo, crucifícalo. Por 3ª vez se dirige al pueblo con estas palabras: ¿y qué ha hecho este de malo? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte, así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos insistían a grandes voces en que lo crucificara, y las voces iban arreciando. Pilato decidió que se hiciera lo que pedían. Soltó al que reclamaban, al que habían metido en la cárcel por sedición y asesinato, y a Jesús se lo entregó a su arbitrio. Por 3 veces, a la de 3 va la vencida. El pueblo en su totalidad pide que Jesús sea asesinado. Una vez crucificado Jesús, Lucas presenta también 3 tipos de reacción ante el Mesías. La primera, la del pueblo llano, es de curiosidad burlona, de simples mirones que contemplan los acontecimientos como si no fuera con ellos. Dice Lucas que el pueblo se había quedado observando. La segunda es de los jefes que comentaban con sorna: a otros ha salvado, que se salve a él, si es el Mesías de Dios, el elegido. Son los mismos jefes que en la sinagoga de Nazaret, cuando anunció Jesús el año de gracia para todos, dejando a un lado para siempre el anunciado por Isaías día de la venganza de Yahvé, a los que Jesús les dijo: seguramente me citaréis el proverbio aquel: médico, cúrate tú. Todo lo que nos han dicho que ha ocurrido en esa Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu tierra, pidiéndole que hiciera los mismos prodigios que había hecho en Cafarnaúm, a lo que Jesús se negó por su falta de fe. En aquella ocasión dice Lucas que levantándose empujaron fuera de la ciudad a Jesús y lo condujeron hasta un barranco del monte sobre el que estaba edificada su ciudad para despeñarlo, pero él se abrió paso entre ellos y emprendió el camino. Como se ve, ya desde el principio lo tenían sentenciado a muerte. Y es que estos jefes no pueden concebir a un Mesías que esté dispuesto a dar la vida, ni a un elegido al que Dios abandone.
mantienen todavía la idea de un Mesías triunfal sobre sus enemigos. La tercera reacción es de los soldados que también se burlaban de él. Se acercaban y le ofrecían vinagre diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate. Además tenía puesto un letrero: este es el rey de los judíos. Los soldados, ejecutores de la sentencia del poder romano, no pueden comprender a un rey que no hace nada por defenderse. Pues bien, Jesús no se bajó de la cruz y sin embargo era rey, pero no como lo entendían quienes se mofaban de él. Toda su vida había ejercido la realeza sin pertenecer por ello a la jerarquía política del país o a la aristocracia sacerdotal. La monarquía había surgido en Israel para que el rey hiciera de valedor y administrador de justicia. El libro primero de Samuel cuenta cómo se acercó la gente al profeta para decirle: mira, tú te has hecho viejo y tus hijos no siguen tu camino. Danos pues un rey para que nos juzgue como todos los pueblos. Juzgar y gobernar eran palabras sinónimas entre los hebreos. La función principal del rey era administrar una verdadera justicia en favor de los más indefensos socialmente hablando, único medio para asegurar el bienestar de todos dentro de la comunidad. El rey justo, dice el libro de los Proverbios, hace estable el país. El que lo carga de impuestos lo arruina. Pero esta preocupación del rey por la justicia no era una actividad estrictamente forense. Debía ser ante todo un esfuerzo de ayuda en favor del débil, un volcarse en bien de los más necesitados, de los más vulnerables. El salmista, hablando del rey ideal, desea que él defienda a los humildes del pueblo, socorra a los hijos del pobre y quebrante al explotador. La sensibilidad o preocupación por la justicia social constituía para los hebreos la piedra de toque del verdadero rey. Por ser fiel a este modelo de realeza, Jesús terminó en la cruz tras pasar la vida defendiendo la causa de los indefensos, de los socialmente tachados, de los oficialmente pecadores, de los habitantes de la periferia de la vida, de los descartados. Uno de estos, crucificado junto a él, reconoció sin embargo su realeza en el último momento. Acuérdate de mí cuando vengas como rey, le dijo, a lo que Jesús le respondió: hoy estarás conmigo en el paraíso. Una promesa no para mañana, sino para hoy mismo. Porque el paraíso comienza cuando el rey se dedica por entero a atender la causa de los descartados por cualquier motivo, convirtiéndose en su más decidido defensor, en su más firme valedor. Un rey así no tiene otro trono que la cruz, símbolo de la entrega por amor a la causa de los pobres. Un rey de esta clase no es extraño que muera víctima de la injusticia estructural contra la que lucha. Poco habían entendido de la realeza quienes decían: Jesús con sorna, que se salve, si es el Mesías de Dios, si eres tú el rey de los judíos, sálvate. El rey no está para salvarse, sino para salvar a los que la injusticia del sistema condena a muerte a diario. Solo en este sentido podemos hablar de Cristo Rey. Hoy en nuestro mundo surgen por doquier peligrosos líderes que se presentan como nuevos Mesías, salvadores del pueblo, que prometen soluciones simples para problemas complejos, que exigen obediencia ciega a sus seguidores, rechazando todo tipo de crítica, como si se tratase de una nueva religión a cuyos dogmas hay que dar crédito sin pasarlos por el tamiz de la razón. Son los nuevos mesías laicos en los que no hay que confiar, porque terminan viviendo del pueblo y no para el pueblo, dividiendo al pueblo y no uniéndolo, sembrando el odio y no la convivencia, prometiendo al pueblo lo que saben de antemano que no le van a dar, a cambio de poder sentarse en el trono del poder. En estos tiempos de posverdad que dicen ahora, el populismo, la propaganda, la irracionalidad y el nacionalismo constituyen los ingredientes perfectos para poner en duda la lógica científica y para apuntalar de ese modo las doctrinas de sistemas políticos mágicos autoritarios que ocultan la verdad al pueblo. Es curioso que en nuestras sociedades contemporáneas, a medida que las tecnociencias van ganando terreno, se multiplican las actitudes pseudocientíficas, anticientíficas y conspiracionistas, y da la impresión de que la verdad ya no parece necesaria. Así lo demostró la campaña electoral victoriosa de Donald Trump en 2016. El culto de la mentira y la difusión de propaganda gris, de noticias falsas, se convirtieron a partir de entonces en la práctica regular y habitual al más alto nivel. Jamás en la historia de Estados Unidos el candidato presidencial favorito de los sondeos se había transformado en la fuente principal de informaciones espurias.
Según el verificador de hechos del diario The Washington Post, durante los 4 años de su mandato, el presidente republicano faltó a la verdad más de 30.500 veces y se apoyó en verdaderas oficinas de elaboración de bulos que le fabricaron algunas de las fake news o noticias falaces que difundió, normalizando la mentira y reduciendo las expectativas de veracidad, imponiéndose eso que llaman ahora la posverdad, que supone también la relativización de lo cierto, la intrascendencia de la objetividad de los datos y la supremacía del discurso emotivo que oculta la realidad de los hechos. He tomado estos últimos párrafos de un libro iluminador que estoy leyendo y me está resultando muy interesante. Se titula La era del conspiracionismo y se subtitula Trump, el culto a la mentira y el asalto al Capitolio, escrito por Josep Ramonet y editado en Clave Editorial Madrid 2022. Hoy parece más actual que nunca el diálogo de Jesús con Pilato en el Evangelio de Juan. Le preguntó entonces Pilato, ¿luego tú eres rey? A lo que contestó Jesús, tú lo estás diciendo, yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio en favor de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. Y Pilato le dice, ¿qué es eso de verdad? Pilato, como tantos dirigentes actuales, se desentiende de la verdad. Al constatar que Jesús no pretende el poder, no lo considera peligroso y no se preocupa más. No le interesa su persona, solo quería averiguar si había cometido algún delito digno del suplicio. Para lo demás está ciego y sordo. Es hombre de poder, pertenece a este sistema, no a la verdad, y no puede escuchar la voz de Jesús. La vida de Jesús fue por otros derroteros muy distintos a los de estos líderes, y así terminó en ese extraño trono de la cruz, dando la vida para dar vida, único modo de salvar al pueblo. Tal vez no haya otra señal para distinguir los verdaderos de los falsos líderes, y solamente en este sentido podemos hablar de Cristo Rey, hoy que se celebra esta festividad.